Hola, muy buenos días. Bienvenidos a ¿Qué país? Este espacio del Foro de Reporteros y Reporteras en Conexión para conversar con los periodistas regionales con los que hemos desarrollado algunas investigaciones en colaboración con Idea Internacional. Hoy estamos con Gonzalo Haro, que nos va a presentar una investigación que hizo sobre los donativos del Grupo Dyer y las agroexportadoras en el norte del país a las agroexportadoras. Gonzalo, quería empezar que nos cuentes el contexto en el cual debemos enmarcar esta investigación. ¿Qué tal, Jonathan? Gracias por la entrevista. Bueno, la investigación se enmarca en, digamos, dos contextos, por así decirlo, ¿no? Uno primero que hay que tener en cuenta es que sucede en la provincia de Virú, región La Libertad, que es una zona agroexportadora. Es decir, en esta provincia digamos, se concentran las mayores empresas agroexportadoras, las que ingresan más por temas de agroexportación, y ahí operan, por ejemplo, empresas como Camposol, que a nivel nacional es la que mayor ingresos económicos tiene por este rubro, y otro tipo de grupos empresariales, ¿no? Empresas de este mismo campo, ¿no? Y el otro contexto que hay que tener en cuenta es que estas donaciones y apoyos que nosotros vamos a ir haciendo una especie de recuento en la investigación, es, digamos, un contexto de convulsión social, ¿no? Identificamos que muchas de estas ayudas sucedieron o se concretaron justo cuando se desataron las protestas sociales, ¿no? Tanto, por Gonzalo, ejemplo, como... esta investigación, por si acaso, algo que no hemos mencionado, la publicó Gonzalo en Epicentro TV, ¿no? Entonces, Gonzalo, tú me hablas de este contexto general y me hablas que hay dos momentos de protestas, ¿no? Tenemos las del 2020, si no me equivoco, y las del 2022. Cuéntanos cómo fue Claro. la situación en esos momentos. Principalmente las del 2022, ¿no? Digamos que justo en estas protestas que se registran a nivel nacional, ¿no? Recordemos que en Puno y Ayacucho quizás el impacto mediático fue mayor, ¿no? Por las imágenes que vimos de la represión policial, pero en Virú también justamente se reportaron muertes por impacto de bala, hay investigaciones contra efectivos policiales y altos mandos también, y forma parte, ¿no? De esta investigación que sucede a nivel nacional. Y justo en este contexto, en medio de estas protestas, por ejemplo, se prometió un complejo policial dentro de una inmobiliaria que es parte del grupo Dyer, ¿no? El grupo ¿Quién lo Dyer prometió? ¿Quién lo prometió? lo prometió ADAS, que es un gremio agroexportador que agrupa a las principales empresas agroexportadoras de Virú o que operan en Virú, y se lo ofreció a la policía. Y esto fue, digamos, expuesto públicamente por el propio general de la policía de ese momento, que era Augusto Ríos Tirabanti. Él mencionó que justo en medio de las protestas, ellos requerían de un complejo que investigue los delitos de disturbios, ¿no? Porque en ese momento, digamos, procuraban siempre identificar a quienes, en sus propios términos, asusaban las protestas, ¿no? Entonces, en ese contexto dijo, la policía está hablando con los señores agroexportadores, en referencia al gremio ADAS, para instalar un complejo policial. El detalle, y lo que ya luego nosotros descubrimos, es que este complejo se ubicaba dentro de una inmobiliaria llamada Mar Verde, y Mar Verde es una empresa que pertenece al grupo Dyer. Como decía, el grupo Dyer es un grupo empresarial que participa en distintos rubros económicos, pero sus empresas más importantes son precisamente Mar Verde y Camposol, ¿no? Mar Verde en el rubro inmobiliario, que también opera en Virú, y Camposol en el rubro agroexportador, que es mucho más conocido. Pero ahora, Gonzalo, tú, antes de retornar a estos temas de Grupo Dyer y Mar Verde, tú nos hablabas que en el contexto de protesta del 2022 mueren dos personas, ¿no? Que esas muertes están bajo investigación, ¿no?
y allí se transforma la participación que tenía Hadas, ¿no es cierto? Digamos, hay un cambio en el papel que tienen. Cuéntanos un poco sobre cómo sucede eso. Claro, a ver, digamos el antes y el después, podría decirse así, es el año 2021, ¿no? ADAS es un gremio de agroexportadores que se creó en el año 98, pero recién en el año 2021, después del paro agrario, ¿no? Es cuando ADAS adopta un objetivo llamado el de la beneficencia, ¿no? El de ser una entidad no solamente gremial, sino filantrópica, ¿no? Dedicada a la ayuda social, a tener este perfil con las entidades públicas sobre todo. Entonces, luego de este cambio, porque incluso fue un cambio dentro de su propio estatuto, ¿no? Que está en registros públicos, tiene todas estas, empieza a registrar todo este tipo de donativos, digamos, convenios con entidades públicas, no solo con la policía, vemos con la Municipalidad Distrital de Chao, por ejemplo, que es el distrito en donde opera, y con Esalud también. Pero en medio de estos donativos también vimos se registran ayudas no tan formales, ¿no? Como este alojamiento a los policías dentro de sus instalaciones durante las protestas, ¿no? Y digamos, ese cambio, ese giro de este perfil hacia este perfil más de filantropía sucede en el 2021 después del paro agrario, ¿no? A partir de ahí observamos todo eso. Ajá. Y hay un ejemplo del que tú hablas, un antecedente del que tú hablas en la nota, ¿no? Que es un dron que se Ujú. compra para las, digamos, actividades de vigilancia, de seguridad. Cuéntanos la historia de ese dron. Bueno, sucede que en medio de estas protestas, el general de ese momento también, ¿En Augusto medio Ríos de Fioravanti, qué protestas? ¿De las del las protestas 2022? del 2022, Ok. las últimas, digamos que, bueno, el general dio unas declaraciones muy claras, ¿no? En el sentido de decir que estaban procurando identificar a quienes asusaban dichas manifestaciones. Entonces, que para eso tenían un dron con identificador facial que estaba recorriendo todo el distrito de Chao para identificar a esas personas. Y con la consecuencia de abrirles una carpeta fiscal e iniciar una investigación contra ellos, ¿no? Justamente detectamos que hubo una donación meses antes de un dron de una empresa agroexportadora que es socia de ADAS, del gremio ADAS, que se llama Arato Perú. Es una empresa, al igual que Camposol, dedicada a este rubro, que dona un dron a la Policía Nacional, lo hace a través del gobierno regional, pero su destinatario fue la Policía Nacional, un dron precisamente con identificador facial, ¿no? Nosotros, por supuesto, para poder tener esta información corroborada, cruzamos, ¿no? Con, digamos, otra información de transparencia de parte de la policía, indagamos cuántos drones poseían ellos y al final dimos a parar con este, ¿no? En que no era un dron, digamos, comprado, adquirido por el Estado, sino era un regalo de una empresa agroexportadora, en este caso de Arato Perú, y que precisamente en la ceremonia de entrega, ¿no? El gremio ADAS también respalda públicamente este donativo. Lo interesante es que al final comprobamos que precisamente era este aparato, ¿no? Que servía para lo que el general estaba exponiendo, ¿no? Para identificar a las personas que se movilizaban en ese momento entre el 2022 y 2023, ¿no? Ahora, pero la fecha, o sea, primero, digamos, la donación se hace al gobierno regional, el gobierno regional se lo da a la policía, ¿no? Todo esto, digamos, en una actividad media pública, ¿no? Pero la fecha en la que formalmente este equipo pasa a ser de la policía es una fecha particular, ¿no? Es cierto, la donación se hace en abril del 2022, ¿no? Al gobierno regional. La transferencia se hace al gobierno regional, hay una ceremonia y precisamente en esta ceremonia se anuncia
que el dron no va, digamos, a parar solo al gobierno regional, sino que va a ser transferido a la policía. Ahí se hace este anuncio de manera pública, ¿no? Incluso asiste el general de ese momento y hay, digamos, declaraciones, ¿no? Diciendo que esto servirá para la seguridad ciudadana, etcétera. Pero la transferencia ya para que llegue a manos de la Policía Nacional se hace 8 meses después, en diciembre del 2022, cuando ya habían empezado las protestas. ¿No? Es decir, el dron permanece en el gobierno regional 8 meses y recién en diciembre del 2022, cuyo fin supuestamente era para seguridad ciudadana, recién se transfiere a la Policía Nacional en medio de estas protestas y para el fin que luego expuso el propio general de la policía, que era para identificar a los manifestantes. Ahora, yo te preguntaba por esto porque me parece interesante explicar, digamos, esta participación no solamente de un grupo empresarial, ¿no? Sino de varios en la zona que tienen este interés por apoyar, digamos, a la policía. Ahora, tenemos acá tú has identificado varios casos en base a pedidos de acceso a la información de donativos que se le hacen a la policía. ¿Cuál es el problema con que los grupos empresariales apoyen a la policía? Mira, nosotros hicimos esta investigación, justamente por ahí también se explica el motivo de la investigación, ¿no? Nosotros primero hicimos un recuento, ¿no? Tratamos de, a través de pedidos de acceso a la información, a través de conversaciones y entrevistas con fuentes directas en Virú, tratamos de recopilar toda la información posible respecto a ayudas o apoyos que hayan hecho las agroexportadoras, ¿no? Porque allá es Vox Populi, ¿no? De que ADAS, el gremio, en referencia al gremio, ADAS, muchos me decían, ADAS manda en Virú, ¿no? ADAS tiene el apoyo de las entidades públicas en Virú, ¿no? Digamos, tienen una concepción así. Entonces, lo que hicimos primero fue identificar todas las donaciones, pero encontramos que existen 3 tipos de favores o de ayudas. Una que son los donativos que tienen un marco legal, un procedimiento. Por ejemplo, hay muchos donativos que se hicieron a la municipalidad de Chao, ¿no? Que siempre estas donaciones son bajo acuerdo de consejo, bajo una resolución de alcaldía, es decir, tienen un procedimiento que está estipulado en la ley, ¿no? Hay otro tipo de ayudas que son ya informales, ¿no? Como las que nosotros descubrimos en Mar Verde, ¿no? En Mar Verde, en esas protestas entre el 2022 y 2023, se alojaron a los policías en las instalaciones, en unos edificios que tenían dentro de su inmobiliaria, pero no existe ningún acta o documentación oficial que haya registrado esa ayuda, ¿no? No es, por ejemplo, pues digamos, lo más formal que podría haberse hecho es un servicio, celebrado un contrato de servicio de alojamiento, pero no hubo nada de eso, ni siquiera un acta, porque lo solicitamos ante transparencia y simplemente no lo encontramos. Igual que consultamos directamente a las fuentes policiales y tampoco. Entonces, no se registró ningún tipo de documentación oficial sobre esa ayuda. Entonces, ya vemos 2 tipos de ayudas, ¿no? Una formal, con un marco legal establecido en la ley, y otra que es más informal, ¿no? Que se hace, digamos, del momento, a criterio de ciertos funcionarios, pero que no están registrados o documentados. Y hay otro tipo también de ayuda que es más un compromiso, una promesa, como precisamente lo que vemos en imagen, la promesa para instalar un complejo policial, en donde también hay este complejo o este proyecto se ubica dentro también de Mar Verde, la empresa inmobiliaria del grupo Dyer, pero reitero, no es algo que ya se ha concretado, es una promesa, un compromiso, ¿no? Que lo hacen a nivel oficial, sí, porque lo dijo el general de la policía, lo confirmó el propio vocero del gremio ADAS, y es algo que está en negociación.
pero identificamos esos tres tipos de favores, ¿no? Y justamente fue importante identificar eso porque lo que aducen desde el gremio agroexportador es que no hay nada de malo en apoyar a la policía o a alguna entidad pública. Eso está regulado en la ley y efectivamente, en principio, no hay nada de malo y el cuestionamiento no va por ahí. El cuestionamiento, que es un cuestionamiento más jurídico o más, digamos, por ejemplo, desde la sociología también se analiza esto, el cuestionamiento más va por el hecho de que estas ayudas estén dentro de un contexto en el que las empresas busquen o puedan buscar un beneficio, ¿no? Por ejemplo, en las protestas, lo que el gremio agroexportador ADAS enfatizaba bastante era que perdía millones de dólares de manera diaria, ¿no? Porque en las protestas del 2022 y 2023 en Chao, lo que sucedió fue que se bloqueó el tránsito de la carretera Panamericana Norte, ¿no? Digamos que las manifestaciones no ocurrieron principalmente en la zona urbana, dentro de, entre las calles o las avenidas o la plaza, ¿no? Que también se registraron, pero principalmente en la carretera Panamericana Norte, que precisamente es la vía, pues, que permite la comunicación entre norte y sur, ¿no? Entonces, ese testimonio llamó mucho la atención de especialistas en derecho penal a quienes nosotros consultamos, porque nos dijeron si hay un interés de la empresa o de las empresas en desbloquear la vía por el tema económico y ellos a la vez ayudan a la policía, es decir, se inmiscuyen en un trabajo que es netamente policial, que ve por el orden público, y ya hay un conflicto, ¿no? Ya es algo conflictivo, o por lo menos hay indicios de un conflicto de intereses, porque podrían estar buscando precisamente una contraprestación, ¿no? De favores, ¿no? Al prestarles ayuda, inmiscuirse en un trabajo que le corresponde solo al Estado, dándole ayuda a través del alojamiento y esperando supuestamente un cambio, un favor a cambio, ¿no? Entonces, ese es el cuestionamiento principal y que no solo observamos en la policía, sino que también tomamos en cuenta otro tipo de ayudas que suceden, por ejemplo, en Esalud o en el municipio de Chao, ¿no? Es decir, no tratamos el tema policial como algo aislado, ¿no? Sino como parte de un problema mucho más complejo, ¿no? En Esalud sucede lo mismo con un hospital, ¿no? Y en el municipio de Chao también con un contrato de donación de motos, en donde las empresas obligan, en esos términos textuales, obligan al municipio a entregarle reportes de serenazgo a la empresa que ha donado las motos, ¿no? De manera mensual. Entonces, vemos que hay elementos que también rodean a este tema que nos hace, pues, reafirmar este cuestionamiento, ¿no? Ahora, me gusta como que has explicado bien todo este contexto, pero ahora hablemos de las donaciones puntuales que son las que más te han llamado la atención, ¿no? En primer lugar, hablemos de eh, darles este espacio de alojamiento a los policías en una de las sedes de digamos, de estas empresas. Y acá te pediría que seas muy preciso en diferenciar qué cosa hace ADAS, qué cosa hacen empresas del grupo Dyer, porque en digamos, en esta confusión de nombres, ¿no? Me gustaría que los que nos están viendo entiendan bien la relación que hay entre ADAS, el grupo Dyer, las otras empresas que son agroexportadoras, ¿no? Bien, el grupo Dyer es un grupo empresarial que tiene varias empresas dedicadas a varios rubros económicos. Tiene exactamente 7 empresas el Grupo Dyer. El Grupo Dyer está, digamos, fue fundado por el empresario, pesquero y agroexportador muy conocido nacionalmente, Samuel Dyer Ampudia, y hoy está en manos de su hijo, Samuel Dyer Coriat. Este grupo tiene, como digo, 7 empresas.
de distintos rubros. Las más importantes empresas, como dije también en un momento, Camposol y Mar Verde, ¿no? Camposol en el rubro de agroexportación y Mar Verde en el rubro inmobiliario, ¿no? Que son precisamente las que operan en Virú. Así como el grupo Dyer, existen otros grupos empresariales también, al igual que en Dyer, con distintos rubros, pero pues en Virú nos concentramos en el rubro de agroexportación, ¿no? Existe el grupo de Mission Produce, por ejemplo, que es un grupo estadounidense que tiene a su empresa agroexportadora que se llama Arato Perú, que también la habíamos mencionado. Arato Perú es la que dona este dron a la Policía Nacional. Y ADAS llega a ser una asociación sin fines de lucro, registrada así exactamente en registros públicos, que engloba a las empresas, no a los grupos empresariales, sino a las empresas. Acapara, digamos, a Camposol, a Arato Perú, hay otras empresas también, como Damper, Virú S.A., en fin, Hortifruit, hay muchas otras grandes empresas a las que engloba y hace parte de su gremio. ADAS, el grupo ADAS es, como dije, una asociación sin fines de lucro dedicada a la beneficencia, ¿no? Y cuando suceden, cuando se registran estas donaciones, es la que da el rostro, digamos, saca cara por estas donaciones públicamente, ¿no? Es la que, digamos. claro, cuando suceden ese tipo de donaciones, por ejemplo, ¿no? Arato Perú dona el dron a la policía, pero no sale el representante de Arato Perú, que también, pero principalmente ADAS. ADAS es la que expone públicamente la donación, la que brinda declaraciones públicas a los medios de comunicación, ¿no? En fin, la que justifica, ¿no?, este tipo de donaciones. Entonces, igual lo vimos en el caso, por ejemplo, de un mejoramiento a la comisaría de Virú, ¿no? En Virú la comisaría principal fue remodelada, sus instalaciones, su fachada, sus habitaciones, en fin, varias cosas fueron remodeladas en el 2022 también, antes de las protestas. No, digamos, por una empresa en particular, sino ahí sí, ADAS tomó la batuta, digamos, y se registró como tal, como el donante, ¿no? Y como el benefactor, digamos, de ese mejoramiento. Y hubo eso también, ¿no? El dron, como digo, fue de Arato Perú, pero ADAS, digamos que se hizo notar pues como el que organizó, ¿no? O el que gestionó ese donativo. Cuando nosotros hemos expuesto ya en Epicentro el tema del alojamiento, ¿no? ADAS hizo una nota de prensa, nos respondió con una nota de prensa diciendo que ellos habían gestionado el alojamiento, es decir, también se atribuyó esa gestión, ¿no? No claro, dijo, claro, explícanos en qué consiste ese alojamiento. Claro, exacto. Entonces justamente iba a ese punto. El alojamiento se concreta en unos edificios que están dentro del complejo habitacional o inmobiliario de Mar Verde, que es la empresa del grupo Dyer, ¿no? O es el proyecto inmobiliario del grupo Dyer. El alojamiento sucede en unos edificios de Mar Verde. Y estos edificios, por supuesto, pertenecen a la empresa Mar Verde. Ahora, cuando ADAS hace esta aclaración y dice, nos atribuimos esa gestión, nosotros alojamos a los policías, ellos pueden efectivamente dar su respaldo como lo hacen con todos los donativos o ayudas, pero oficialmente o formalmente, estos edificios le pertenecen a la empresa Mar Verde, ¿no? El alojamiento sucede en Mar Verde, en el complejo habitacional o en el proyecto inmobiliario del Grupo Dyer. Eso es lo concreto, ¿no? Ese es el hecho concreto. Claro. Ahora, cuéntanos el contexto, digamos, ¿cuándo se produce este préstamo para este alojamiento? ¿Qué pasaba en esos días? ¿Qué testigos recogiste tú
sobre esta, que corroboran esto, ¿no? Claro, esto sucede en las protestas entre el 2022 y 2023 justamente, el mes de febrero. Perdón, Eh, sí, tuvo un pequeño error. ¿Puedes repetir ajá, esta parte? sí. Sí. El alojamiento sucede entre diciembre del 2022 y febrero del 2023, justamente, en medio de las protestas sociales contra el gobierno. Eh, lo que sucede aquí es que nosotros en principio recibimos, digamos, esto a modo de rumor, ¿no? Siempre se comentaba esto desde los sindicatos o trabajadores independientes, nos decían siempre que las policías se alojaban en las empresas, ahí tenían como su base de operaciones. Siempre hay, digamos, estos comentarios cuando se terminaron las protestas, había este tipo de comentarios. Entonces nosotros, Y esto sucedía porque había ido un contingente de policías que no eran locales, ¿no es cierto? exacto, entonces justamente cuando nosotros tratamos de averiguar y de consultar si esto era cierto, dimos a parar primero con el proyecto inmobiliario del Grupo Dyer, y en el dentro del proyecto estaban estos edificios en donde testigos directos, vecinos del lugar, nos señalaron directamente que allí ellos habían visto a policías pernoctar. Inclusive muchas veces los policías salían de los edificios, interactuaban con algunos vecinos, ¿no? Digamos que en sus horas de descanso, y luego ya cuando los llamaban al operativo ya antidisturbios, ellos acudían, ¿no? Porque Mar Verde está como 3 kilómetros de distancia de la zona urbana de Chao, ¿no? O de la comisaría de Chao. La comisaría está en el centro de la ciudad. Entonces, los llamaban e inmediatamente iban a la ciudad a este tipo de operativos en las manifestaciones. Entonces, de esta manera nos confirmaron en parte, y luego ya nosotros también descubrimos que en la investigación que está siguiendo la Fiscalía contra 17 efectivos policiales por el delito de homicidio en el contexto de esta vulneración de derechos humanos, Por la muerte eh, de dos personas por la muerte de dos trabajadores agrarios, que ¿no? estaban Dos protestando. jóvenes, exacto, ¿no? Por impacto de proyectil de arma de fuego. Dimos con unas declaraciones que nos llamó mucho la atención porque los efectivos contaban su rutina, ¿no? En esos días, ¿no? Y llegaron efectivos, como tú dices, de varios lugares, no solamente eran de la localidad de Chao, ¿no? De distintas unidades y de distintas jurisdicciones, ¿no? Por el tema de emergencia, disponían, digamos, de unidades de distintos lugares, llegaban de Chimbote, llegaban de otras provincias, del mismo Trujillo, ¿no? Todos fueron a Chao, y en medio de eso, según las declaraciones que leímos en Fiscalía, describieron su rutina, dijeron a dónde iban a descansar, dónde se reunían, dónde dejaban su uniforme, dónde se acicalaban, desde dónde salían con las tropas policiales y con los carros, y precisamente señalaban al lugar, a uno de sus lugares de concentración, a Mar Verde, ¿no? Entonces, a partir de estas declaraciones, nosotros ya confirmamos que ellos habían permanecido en este lugar en ese lapso, ¿no? Entre diciembre del 2022 y febrero del 2023. Ahora, aparte de digamos, del alojamiento, también les proporcionaron camionetas, ¿no? ¿Qué testimonios tienen ustedes sobre eso? Porque para lo otro ustedes, digamos, tú conseguiste testigos, ¿no? Claro, el caso del alojamiento sí es una evidencia, es algo que contrastamos, que tuvimos oportunidad de cruzarlo con varias fuentes, y fue un hecho concreto. El tema de las camionetas es un testimonio de un suboficial de la policía, de un oficial, perdón, de grado alférez, quien señala que Camposol, en palabras textuales, cito, Camposol les prestó 23 camionetas a la Policía Nacional. Ahora, nosotros, por supuesto, citamos al oficial dentro del reportaje,
pero no tuvimos la oportunidad de cruzarlo con algún otro tipo de fuente, ¿no? Por lo tanto, no es tampoco algo que sostengamos como un hecho, ¿no? Lo que sí, Esto, esto al que se ve contrario acá al es el alojamiento. testimonio, ¿no es cierto?, que da el oficial. Exactamente, exactamente. Ahí él señala que Camposol, digamos, ayuda con la prestación de 23 camionetas. Ahora, esto quedó como un testimonio que igual nosotros no lo dejamos de lado porque está dentro de este contexto. Es muy preciso también el oficial, pero como enfatizo, es un testimonio. Lo que sí nosotros logramos corroborar al 100% fue el alojamiento, ¿no? El alojamiento sí fue una ayuda que se concretó y que además ya cuando nosotros obtuvimos todas estas declaraciones digamos, información de distintas fuentes, ya por último, ¿no? En última instancia, cuando ya recurrimos y entrevistamos al propio general, a las fuentes policiales, ya ellos nos confirmaron que efectivamente se habían alojado en este proyecto inmobiliario, ¿no? Ahora, la última, digamos, la última donación, digamos, en la que me quiero centrar es en la promesa de la construcción de un complejo policial. ¿Cuál es el problema allí? Creo que una cosa interesante que los que nos están viendo sepan es esta propaganda, digamos, este flyer que saca Mar, Mar Verde, ¿no? Allí, si ampliamos la imagen, dice que va a haber un futuro complejo policial, ¿no? Exacto. Cuéntanos esta parte. Bueno, Malverde, este es un afiche del año 2022, ¿no? Que es, digamos, el más ilustrativo. Pero en su página web, por ejemplo, todavía, ¿no? Mantiene esta promesa de un futuro complejo policial, ¿no? Ellos dicen que van a edificar, o bueno, por lo menos sin especificar tanto, prometen un edificio, un complejo policial dentro de su urbanización. Ahora, esta promesa vimos que se condice con lo que en medio de las protestas manifestó el jefe policial de La Libertad, ¿no? Que en ese momento era Augusto Ríos Tirabanti, ¿no? Él dijo que estaban hablando con las agroexportadoras para la donación de un terreno que sirva a la vez para construir un complejo policial. Ahora, esta coincidencia, nosotros obviamente vimos la manera en cómo corroborar de que se trate del mismo proyecto, ¿no? Entonces, al indagar, primero nos dimos cuenta que la referencia que hacía el general de ese momento, que era un terreno de 5 hectáreas, luego este terreno se redujo, ¿no? A un terreno de 2,2 hectáreas. Lo cruzamos con registros públicos, nos dimos cuenta que justamente había un terreno de 2,2 hectáreas en Mar Verde, y también conversamos con unos dirigentes vecinales de Mar Verde, y precisamente el presidente de esta comunidad nos alcanzó el proyecto que desde hace muchos años, desde el 2018, la empresa les había alcanzado a los vecinos, a quienes iban y compraban una casa en Mar Verde. Y justamente en este plano observamos que justo en el terreno en donde nosotros habíamos observado en registros públicos, se prometía, también decía ahí, futuro complejo policial. Luego, cuando ya nosotros entrevistamos a Adas, al vocero de Adas, Yuri Armas, él nos confirmó que se trataba de ese terreno y que era un proyecto que seguía en pie, que sigue en una negociación entre Adas, el gremio Adas y el Ministerio del Interior. Eso está en negociación. También eso fue confirmado por el propio general de la policía, el actual general, José Zavala, y digamos que eso, como digo, no se concreta, pero ya está en negociaciones oficiales. Ahora también, por ejemplo, ya luego de confirmar esto, de que se trataba del mismo terreno ubicado en el proyecto inmobiliario del Grupo Dyer, también fuimos al gobierno regional, porque nos preguntábamos si la construcción de este edificio de repente estaba en cartera, estaba como un proyecto, ya estaba quizás presupuestado,
¿no? Y nos dimos con la sorpresa que sí, ¿no? Hablamos con una consejera que está a cargo de recibir la cartera de todo lo que son obras por impuestos, ¿no? Y justamente al comentarle el caso, ella nos confirmó y nos enseñó también la documentación que tenía de que este proyecto del complejo policial era el mismo al que hacía referencia Hadas, ¿no? Inclusive ella nos precisó que como el tema de la donación del terreno estaba todavía en negociación, el proyecto, la construcción del complejo aún no se podía priorizar o no se podía avanzar con su ejecución, pero ya está en cartera. Es un proyecto que está con un presupuesto estimado de 18 millones de soles bajo bajo la modalidad, repito, de obras por impuestos, ¿no? Entonces, de esa manera confirmamos el proyecto del complejo policial. Claro, y acá hay un tema del que, digamos, hemos conversado cuando hemos estado hablando de esto, es eh, de la necesidad de hacer algunos edificios, instalaciones públicas, ¿no? Sin tener en cuenta las necesidades reales de esa localidad, ¿no? O sea, porque, claro, uno dice, ¿qué tiene de malo construir un complejo policial? Pero, claro, es realmente en ese sitio donde se necesita que haya un complejo policial para que el Estado invierta esa cantidad de dinero, o más bien lo que se está haciendo es priorizar una zona por que beneficia a un grupo particular, ¿no? Claro, a un grupo particular o a un plan estratégico desde la policía en el contexto de las protestas sociales, porque Mar Verde, cuando se habla del complejo y cuando se habla del alojamiento, Mar Verde es un punto que en algún momento lo mencioné, no está dentro de la zona urbana de Chao. Cuando uno llega a Chao, Mar Verde no es una urbanización más. Uno llega a Chao y tiene que tomar una minivan y la minivan recorre ya simplemente sin pasar por zona urbana un tramo de carretera de unos 3 kilómetros y uno recién llega a Mar Verde, ¿no? Y uno se encuentra con este complejo habitacional, este proyecto inmobiliario, ¿no? Que es una especie de condominio, ¿no es cierto? Y ya ahí uno ve las casas de Mar Verde. Y dentro, pues ya estos espacios que hemos mencionado. Pero digamos, lo que llama la atención aquí es que, por ejemplo, cuando se habló del alojamiento, siempre se mencionaba, y con el complejo también, se menciona siempre que Mar Verde es un sitio estratégico. Cuando se habla de las protestas, Mar Verde siempre es un lugar estratégico porque está ubicado al sur, ¿no?, de la ciudad, y desde ahí, al salir las tropas, digamos que se encuentran con toda la manifestación en medio de la carretera, ¿no? Y a partir de ahí se puede hacer un operativo antidisturbios. Entonces, siempre eso lo señalaron los oficiales, distintos oficiales de la policía a nivel de la región La Libertad, y por lo tanto, claro, hay un conflicto de intereses que apuntan, o hay indicios que apuntan a un conflicto con el grupo Dyer, pero también con un plan estratégico para reprimir las protestas, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros detectamos. eh, y justamente ya cuando se habla del complejo, por ejemplo, también, por supuesto, el interés del grupo en atraer más clientes, ¿no? Con la promesa de un complejo policial, y, por supuesto, hay algo conflictivo también en el interés que debe de prevalecer desde la Policía Nacional, ¿no? Al construir una nueva base, una nueva sede o un complejo en este caso, debe, pues, obviamente prevalecer la idea de tenerlo en un lugar estratégico para la provincia o para el distrito, ¿no? Claro. Sin embargo, esto se cuestiona, ¿no? Expertos a los que consultamos cuestionan, por supuesto, el lugar en donde se piensa instalar, y ahí también tuvimos en cuenta que existe un antecedente, ¿no? Que es el de un hospital, que lo menciono brevemente, pero que es muy importante porque es un hospital de salud, ¿ya? Donde hay el mismo mecanismo, ¿no? Hadas, a través de Mar Verde, dona un terreno de 15.000 metros cuadrados a Salud, que más o menos cuesta unos 2 millones de soles más, y justamente sobre ese terreno se edifica
un hospital de salud. Que le Y inaugura meses Pedro después, Castillo. bajo la presidencia de Pedro Castillo y en salud de Fiorella Molinelli, ¿no? Entonces, cuando ya edifican el hospital, pasan meses y la Contraloría General hace un informe de auditoría, ¿no? Y ellos advierten y dicen, señores, este hospital no está dentro o no estuvo dentro de las prioridades de salud, ¿no? En otras palabras, no tuvo por qué edificarse en este lugar. Entonces, este es un antecedente que tomamos muchísimo en cuenta porque aquí ya había indicios de conflicto de intereses un poco más notorio y cuando ya consultamos con los expertos en derecho penal, nos decían pues efectivamente que aquí podía haber un intercambio de favores o indicios de cohecho, por ejemplo, ¿no? Que es precisamente cuando uno presta una ayuda con un interés de una contraprestación, ¿no? Ahora, ¿cuál ha sido la justificación, la respuesta que ha dado tanto la policía como la empresa, como el gremio, cuando ha sido a pedir los descargos sobre esta relación que hay entre ambos lados, ¿no? Bueno, en la Policía Nacional nos respondieron que no veían mal la ayuda de las empresas privadas, pero cometieron una grave contradicción, hay que decirlo, porque ellos nos dijeron, el propio general, con él tuvo entrevista, me dijo que ¿Con qué general? las ayudas con el general José Zavala, el actual general, eh, recuerdo que me dijo que estas ayudas, primero que no eran conflictivas y que segundo, aquí viene, digamos, lo llamativo, es que estaban contempladas en los planes de conflictos sociales de la policía. ¿Qué son los planes de conflictos sociales? Son documentos que se elaboran a nivel de comandancia general y luego también de región policial, La Libertad en este caso, en donde se establece todas las pautas, donde se prevé todas las condiciones, logística, etcétera, que va a tener la policía en momentos de conflictividad social, ¿no? Entonces, dentro de este documento existe un apartado pequeñísimo en donde dice fuerzas amigas y fuerzas adversas. Las fuerzas amigas y en las fuerzas adversas se incluyen una lista de instituciones públicas y de personas, no con nombre propio, sino a sectores de la población considerados de esa manera. Por ejemplo, en las fuerzas amigas se consideran a todas las instituciones públicas, ¿no? Como bomberos, municipalidades, gobierno regional, etcétera. Entonces, cuando entrevistamos al general José Zavala, él nos dice, las ayudas de las agroexportadoras no tienen nada de conflictivo y además está contemplado en el plan porque las agroexportadoras son consideradas fuerzas amigas. Y aquí hay un gravísimo error de parte de él, porque al revisar el plan, las empresas agroexportadoras, ni siquiera ninguna empresa privada está considerada dentro de esta lista de fuerzas amigas. Más bien, precisamente ahí, cualquier empresa privada que estuviera o cualquier gremio privado fuera considerado conflictivo, ¿no? Porque aquí en esta lista están siempre las instituciones públicas, ¿no? Ejército, reitero, bomberos, municipalidades, en fin, distintas instituciones. Y en las fuerzas adversas, sectores de la población que en su momento también, cuando ocurrieron las protestas del 2022, se habló bastante a nivel nacional, ¿no? Cuando consideran, por ejemplo, a sectores como las rondas campesinas, y en este caso a los trabajadores agrarios están en esta lista de fuerzas adversas, junto con delincuentes, organizaciones criminales, inclusive se menciona por allí, digamos, a remanentes terroristas o en otros términos, pero en referencia a eso, dentro de todo este bloque, ¿no? En un mismo saco, digamos. Entonces, porque este documento, digamos que estamos mostrando en pantalla, en el que se ve las fuerzas ahí está. amigas y las fuerzas adversas, en las fuerzas adversas, o sea, las fuerzas amigas, digamos, son instituciones que, digamos, están bien, ¿no? Que colaboren, ¿no? Ahí ponen en las fuerzas amigas a las rondas campesinas, incluso, ¿no? Pero en las fuerzas adversas ponen,
simpatizantes de la causa que origina el conflicto, delincuentes comunes, organizaciones delincuenciales, familiares y simpatizantes de estos delincuentes, ¿no? Pero en fuerzas adversas también están las ONGs ambientalistas, pero en ningún lado se pone a las empresas, ¿no? Ujú. Y Con al lo cual, último, en fuerzas adversas, está gremios de agricultores, ¿no? claro. Que, digamos, hacen referencia a los sindicatos, que son los que convocan, ¿no? A las manifestaciones. Por ejemplo, la del 2022, el sindicato de Camposol, que es el más grande, por ser justamente la empresa más grande, fue la que convocó a la manifestación pública, ¿no? Ujú, ujú. Ahora, y de la parte de las empresas, ¿qué te dijeron? Ah, bueno, entonces allí ellos cayeron en un grave error, ¿no? O el general que me declaró en este momento recayó en este error. Y de parte del gremio HADAS, ¿no? Básicamente el argumento fue parecido, ¿no? No se refirieron al plan policial, sino simplemente en que su ayuda correspondía o obedecía, pues, al hecho de brindar apoyo a el tema de seguridad y orden público, ¿no? Básicamente eso, porque HADAS, como dije, desde el 2021, en su propio estatuto, ellos se definen como una asociación dedicada a la beneficencia, ¿no? Entre otros detalles, pero principalmente a la beneficencia. Y esto, pues, es precisamente el principal argumento del gremio agroexportador cuando se le pregunta por todo este tipo de ayudas, ¿no? Que brindan, pues, apoyo a las fuerzas policiales encargadas del orden público, que buscaban, por ejemplo, alojar a los policías que no tenían suficiente espacio en la comisaría de Chao. Y este es también un hecho importante. En la comisaría de Chao, el principal argumento también de la policía es que era insuficiente, ¿no? Era insuficiente, no tenían espacio a nivel policial los efectivos para pernoctar. Y por lo tanto, la empresa brindó esta ayuda, ¿no? Entonces, nosotros cuando analizamos este tema, no solo lo hacemos, no solo del tema desde el punto de vista jurídico, digamos, sino, por ejemplo, tuvimos en cuenta una opinión de un sociólogo que es Emilio Salcedo, que también forma parte de del reportaje, y él nos indica algo muy cierto que ocurre, por ejemplo, en otros sectores como la minería, ¿no? Cuando hay este tipo de favores o de ayudas a las instituciones públicas, se arguye que las instituciones tienen poquísima logística, tienen escasez de recursos, y justamente esto sirve, en palabras de él, como un pretexto para que las empresas privadas presten o hagan estos favores buscando una contraprestación, ¿no? Entonces, eso es lo conflictivo aquí también, ¿no? En el caso del alojamiento, uno de los argumentos más fuertes es que la policía no tenía espacio para pernoctar y quien pues territorialmente y económicamente tiene el poder en Virú son las aeroportadoras, se mostraron prestas a hacer este favor, pero a cambio de qué, ¿no? Entonces, esa es la pregunta, es el cuestionamiento, lo que sostiene, digamos, estos hallazgos, ¿no? Ahora, Gonzalo, ¿qué ha sido lo más difícil para ti al realizar esta investigación? Bueno, al ir, por ejemplo, a estos espacios o instalaciones de Mar Verde o recorrer, digamos, parte del distrito, la primera parte de la investigación sí demandó mucho recorrido, ¿no? Trabajo de campo, porque al principio solamente teníamos, digamos, como hipótesis, ¿no? De que HADAS, el gremio HADAS, hace o brinda este tipo de ayudas buscando un intercambio de favores, ¿no? Reitero, a nivel de hipótesis. De hipótesis. Y lo que nosotros hicimos, por ejemplo, recorriendo el distrito, tratamos de buscar pistas que nos ayuden a comprender esta hipótesis o estas declaraciones, ¿no? A través de declaraciones. Y vimos, por ejemplo, muchos otros casos, ¿no?
en la municipalidad, a nivel de salud. Hicimos un recorrido completo a las instituciones públicas y digamos, esa fue la parte que demandó mucho más tiempo, mucha más concentración, mucho análisis, porque al principio también fue complicado analizar todo este entramado de empresas y grupos empresariales, ¿no? En donde existen vínculos entre todas ellas, ¿no? Vimos, por ejemplo, ¿no? Solo para poner un ejemplo, en la presidencia de ADAS, de la asociación, la presidencia la tiene Arato Perú, ¿no? Cuyo, cuyo gerente, ¿no? Fue también gerente de Camposol, ¿no? Que es un empresario colombiano, Juan Bisner, y así como él, existen otros empresarios que están vinculados a otras empresas, ¿no? Entonces, al final digamos, encontramos que todo este gremio y digamos, grupos empresariales están conectados, ¿no? Y, por supuesto, formalizados sobre todo, ¿no? Y al principio sí costó, por supuesto, porque requería mucho análisis. Analizamos bastantes partidas registrales, ¿no? De las empresas, de los grupos, para entender cómo es que se constituían, ¿no? Cómo estaban estructurados. Y luego haciendo este recorrido, como digo, de las donaciones, ayudas, qué tipo de ayudas brindan, y para finalmente arribar a estas que son las más concretas, ¿no? Ujú, ujú. Vale. Para todos los que quieran revisar esta investigación, está en la web de Epicentro. Acá abajo de este video, en los comentarios vamos a dejar el enlace para que sea fácil para cualquiera encontrarla. Como les decía en un inicio, esta investigación la ha hecho Gonzalo Haro, que es corresponsal de Epicentro TV, ¿no? Un medio nuevo, muy importante. Y ha contado con el apoyo, la asesoría, la mentoría de Elizabeth Salazar. Bueno, yo he participado un poco en la coordinación también y se ha llevado a cabo gracias al apoyo de IDEA Internacional en colaboración con todos nosotros. Muchas gracias, Gonzalo, por haber participado acá. Gracias a ti, Jonathan. Gracias, ya nos estamos viendo en la siguiente edición de ¿Qué país? Para hablar con otro reportero que ha hecho parte de estos grupos de investigaciones que estamos impulsando a nivel regional, a nivel nacional. Chau, chau.